iniciamos el conocimiento de nuestro módulo 1 del sistema ASPEL NOI 10, el cual abarca 3 temas principales, que es la instalación, la configuración y el proceso de registro de los catálogos. Vamos a iniciar por ver cómo dentro de la página de ASPEL, www.aspel.com.mx, tenemos en la parte de abajo la sección, esta es la página. Cuando entramos a www.aspel.com.mx, bajamos y en la última parte de la página tenemos descargar reinstaladores. Esta parte nos va a llevar a una serie de toda la gama de los sistemas Aspel, pero vamos a seleccionar obviamente el NOI, en nuestro caso, aquí lo tenemos, y vamos a buscar, en este caso, el NOI 10. Simplemente tenemos que darle aquí descargar e iniciaría la descarga del programa. La descarga del programa, una vez que lo hagamos y le damos a ejecutar, nos va a llevar a una instalación y esa instalación nos va a llevar a una activación de este tipo. En esa activación nos va a presentar la primera pantalla anterior a esta, nos va a decir si lo queremos instalar como local, servidor o como estación de trabajo. Le damos siguiente y le podemos, si lo instalamos por primera vez, podemos ignorar la activación, dado que nos da 30 días para trabajar como empresa inválida la empresa 1, pero si ya transcurrieron esos 30 días, tendríamos que pasar el proceso de activación. Dentro del proceso de activación, ese puede ser en línea o procesar una solicitud de activación previa. Vamos a seguir con activación en línea y esto es lo que tendríamos que hacer una vez que nosotros ya adquirimos o rentamos el programa después de los 30 días. Va a haber un número de serie, va a haber un código de activación presente y de ahí llenamos nuestros datos. Nuestros datos, el sistema puede manejar hasta 99 empresas, pero los datos que se activan son los de la empresa número 1, como obligatoriedad ya para el timbrado, para la configuración próxima del timbrado electrónico de la nómina. Bueno, estaría el nombre de la empresa o razón social, la dirección, la población, el país, el código postal y el estado. Primero son esos datos, después le damos siguiente y encontramos los datos del responsable, el correo electrónico, el puesto, el código de área para el teléfono, lo que están viendo en pantalla. Y posterior a eso, ya procederíamos. Si nuestro equipo tiene internet, simplemente le vamos a dar siguiente y aquí le vamos a dar activar. Si nuestro equipo no tiene internet, haríamos la opción de activar desde otro equipo y lo que nos va a generar es un archivo. Ese archivo, vean que tiene un número y ese un número de serie y termina con la palabra Rex ASP. Posteriormente a eso, desde una máquina que tenga internet y en la página de Aspel ya podríamos procesar este archivo para poderlo activar. Si en cambio nosotros sí tenemos internet, entonces lo que hacemos es seguir la activación en línea y simplemente darle a activar, con lo cual concluiría el proceso de la activación. Va a salir como una banderita, cuadros, como llegar a la meta y con eso ya estaría activado nuestro sistema y listo para trabajar. El sistema Aspel NOI se puede rentar o se puede adquirir. Cuando se renta, nosotros tenemos incluido el timbrado electrónico en la modalidad 1x1, como veremos ya más adelante en otro módulo. Y si se compra, tenemos que comprar aparte los timbres para poderlo hacer. Entonces, ahí concluimos la parte de la instalación. Repito, si el programa solamente tiene, se instala por primera vez, se puede no activar y quedará la empresa 1 como empresa inválida, bajo el letrero de empresa inválida. Y si como en este caso ya lo activamos, porque ya lo rentamos
o ya lo compramos, entonces ya tendría yo acceso, como vieron, a poner el nombre de empresa, ya que me quedaría de esta manera. Si observan, aquí en la parte superior dice el nombre, Aspel NOI 10, dice el número de serie, los usuarios, porque comprado o rentado pueden adquirir más de un usuario, lo cual quiere decir que van a tener un servidor y estaciones de trabajo. Las posibles listadas aquí, las posibles 99 empresas. Y aquí, por ejemplo, en mi caso es un sistema de renta que abarca del 1 de marzo al 1 de abril. Llegado el 1 de abril, tengo que volver a pagar la renta. O si yo pago rentas, por ejemplo, trimestrales o semestrales, de cualquier manera el proceso de reactivación se hace de manera mensual. Entendida esta parte, que es muy sencilla, porque básicamente es ejecutar el instalador, irle dando siguiente y haciendo o no la activación, que era lo que queríamos explicar. Entonces vamos a ver la parte de la parametrización. La parametrización o los parámetros en el NOI nos van a servir para dos situaciones. La primera situación será para determinar el medio ambiente a través del cual se va a desarrollar el programa, que eso le llamamos parámetro del sistema, y la segunda pantalla de parámetros se llama parámetros de la nómina, y esa nos va a servir para determinar cómo vamos a hacer ciertos cálculos o ciertas consideraciones de cálculo dentro de la nómina. Cuando nosotros entramos a la empresa, si ya tenemos creadas varias nóminas y varios periodos, se nos presentaría como en este caso. Voy a entrar a este periodo. Y entonces ya haríamos, ya estamos entrando en el NOI, se entra dentro de una empresa. Como ven aquí arriba aparece mi versión, aparece el nombre de la razón social número 1, en este caso que fue la que activé, y aparece el periodo. Si el periodo no existiera, simplemente lo creamos, ¿no? Es decir, voy a hacer una simulación para que lo puedan ver. Si yo quisiera ahorita crear el siguiente periodo, ahí está, creación del siguiente periodo. Esto es lo que harían la primera vez, o sea, determinar ustedes cuál es la fecha de su primera nómina. Simplemente le dan la clave del administrador, que el default es la palabra Aspen 1, y se esperan a que lo crea, y obviamente lo va a crear y se va a pasar a ese periodo. En este momento es lo que concluiría el proceso desde bajar el reinstalador de la página de Aspel, ejecutarlo, después de ejecutarlo, darle siguiente, darle los datos o no de la activación. Repito, si es la primera vez, pueden omitir la activación, pero sí van a tener que crear el primer periodo, ¿no? Entonces, aquí ya lo creé, ya me manifestó que estoy en el primer periodo, en este caso 31 de enero, y a partir de ahí yo ya podré empezar a hacer mi configuración de parámetros del sistema y de parámetros de la nómina, ¿no? Entonces vamos a partir de explicar los parámetros del sistema. Recuerden, este primer módulo es instalación, parámetros o configuración de parámetros y catálogos. Dentro de los parámetros del sistema vemos que están esto se hace por cada una de las posibles 99 empresas. Está desde el propio número de empresa, la definición de la razón social, el RFC, el régimen fiscal. Todos los datos que ustedes vean en cuadrito naranja son obligatorios para el timbrado. Pues bueno, aquí están todos los regímenes que definió ya Hacienda, incluido el régimen simplificado de confianza o reciclo. Y bueno, aquí hay que colocar el registro patronal, y si lo tenemos, el registro del Infonavit, ¿no? Cuando ustedes tengan múltiples registros patronales, aquí en esta pantalla se registran, y desde luego tenemos que llenar los datos del domicilio fiscal. Aquí no hacemos más explicación porque al final de cuentas son datos de carácter general de cada una de las empresas, ¿no? Ahora, la siguiente parte que habla de la configuración de la base de datos, esta por default es el nombre que le da a la empresa
01, si fuera 02 sería datos empresa 2 y así hasta llegar a la 99. Y también por default, cuando la crea un directorio donde va a poner los formatos que son los que contienen, por ejemplo, el formato PDF del recibo de nómina y algunos otros formatos que nos dan diferentes reportes de los catálogos del Seguro Social, del IMSS, del Infonavit, etcétera, ¿no? Aquí está nuestro directorio de default de formatos, que es la carpeta datos y el número de la empresa, datos 1 hasta datos 99. ¿Este se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Dentro de parámetros del sistema tenemos los generales. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una nómina sin centavos, activaríamos el parámetro de redondeo de pesos. Tenemos también, si vamos a manejar puestos y departamentos, esto ya lo tiene activado por default el sistema y por esa razón lo vemos palomeado. La recomendación, mientras se están acostumbrando al trabajo del sistema propio, es buscar dejar los defaults, ¿no? Clave secuencial del trabajador. Bueno, si yo lo activo, quiere decir que el primer trabajador que dé de alta será el 1, luego el 2 y así consecutivamente. Si yo lo desactivo, significa que voy a poder teclear hasta 5 caracteres, números o letras en la clave del trabajador, es decir, esa la voy a determinar yo. De igual manera es para los puestos y departamentos, es decir, si yo activo aquí, cuando yo dé de alta un departamento, un puesto, me lo pondrá en secuela numérica. Y bueno, algún otro parámetro que explicaremos ya con los movimientos, podemos ordenar por apellido y nombre, por nombre y apellido, como guste, el catálogo de trabajadores. Y aquí podemos parametrizar la actividad de las semanas de horas extras, limitando, ¿no?, lo que marca la ley de 3 horas diarias y máximo 3 días, o sea, 9 horas extras por semana. Aquí tenemos 2 caracteres que nos van a servir para en las consultas y reportes delimitar. La coma es un separador, el guión medio es un delimitador, es decir, si yo sacara un reporte del catálogo de trabajadores y le dijera 1,5, sacaría en ese reporte los datos del trabajador 1 y el 5. Si yo le digo 1-5, significaría que lo que yo estoy pidiendo es un reporte o una consulta de los datos del trabajador 1 al 5. ¿Ok? Bueno, por acá también tenemos la muestra de las percepciones de default que se manejan, de las deducciones de default que se manejan. Estas que vemos aquí corresponden el ICR ajustado por subsidio, al subsidio efectivamente pagado, del lado de las percepciones, y del lado de las deducciones, el ajuste por subsidio causado y el ajuste a subsidio del empleo. Estas 2 deducciones y estas 2 percepciones corresponden a la reforma fiscal que se dio en el 2021 para el ajuste del subsidio. Y bueno, en el sistema Spelnoy 10 manejamos la posibilidad de hasta 9 bases fiscales que tienen que ver con el aspecto de calcular lo grabado o exento en el caso de ICR, del Seguro Social, de Infonavit, del impuesto sobre la nómina y la PTU. Es lo que conocemos como base gravable, es decir, cada percepción que paguemos tendrá una forma o una base gravable para calcular en relación al ICR, en relación al IMSS, en relación al Infonavit, en relación al impuesto sobre la nómina y desde luego en relación al pago del PTU. Y se va a acumular de acuerdo a un calendario que puede ser o mensual o bimestral, bueno, puede ser del Seguro Social o mensual o bimestral o trimestral o semestral, según corresponde, y eso es de acuerdo a la ley. En el parámetro de trabajadores, bueno, aquí podemos agregar nosotros campos libres. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la necesidad de, dentro de la ficha de cada trabajador, por ejemplo, conocer si tiene un impedimento físico, como el uso de lentes o muletas, alguna situación, ¿no?, de física, lo podemos poner ahí. Si nosotros necesitamos por alguna razón conocer su estatura, podemos poner ese campo. Si nosotros
Queremos saber, aparte de su estatura, por ejemplo, el color de ojos, o sea, algunas características especiales de ese trabajador, bueno, lo podemos poner ahí y agregar, ¿no? Cuando empezó lo de la NOM 035 y la parte del COVID, bueno, aquí se pedía o se empezaron a pedir, por ejemplo, prueba COVID, ¿no? O una serie de datos acerca de su salud, entonces lo podíamos poner también. Ahí podemos relacionar el NOI con la calculadora, con el blog de notas, con una hoja como el Excel. Y desde luego aquí viene la parte importante. Aquí es donde colocamos para los del timbrado nuestro certificado, ¿sí? Tenemos ahorita la posibilidad de generar el complemento de nómina 3.3 y próximamente también la versión 4.0, o más bien, próximamente va a quedar solo la versión 4.0. Y aquí estarían los formatos para el timbrado, o sea, PDF, para el timbrado, para el cancelado y para recibos de indemnización. Y finalmente también esas serían las plantillas, ¿no? Las plantillas que nos generan el XML. Y abajo sería, perdón, esas sí son los del PDF, disculpen, y sí serían las plantillas XML para el timbrado. Ahorita tenemos las FDI 3.3 y le vamos a incorporar las FDI 4.0 próximamente. Si yo quiero generar una automatización de comprobantes automáticamente con una repetición de cada 30, 60, 90 minutos los intentos por aquello de las interrupciones en la página del SAT, lo puedo hacer y desde luego aquí configuro tanto el timbrado recibo por recibo o los timbrados de manera masiva. Y también pruebo los servicios de cancelación, ¿no? Al darle probar conexión, lo que estoy probando es la conexión con el SAT. Muy bien. Por último, de esta parte de los parámetros del sistema, puedo configurar mi cuenta de correo, que es de la cual van a salir los correos para enviar a los trabajadores los recibos. ¿Ok? Una vez que yo configuro todos esos parámetros, bueno, evidentemente le puedo dar aquí a aplicar, salir, y adelante, ¿no? ¿Sí? Listo. Muy bien. Bueno, ahora, dentro del, este fue el menú configuración, parámetros de nómina. Dentro del menú nómina, tenemos acá parámetros de la nómina. Vamos a entrar en esa opción para que ustedes puedan ver a qué se refiere esto de los parámetros de la nómina. ¿Sí? Dentro de los parámetros de la nómina, tenemos desde luego el número de la nómina, los días de pago, que pueden ser, pues obviamente, de acuerdo a la guía de llenado del CFDI, pues puede ser diario, semanal, catorcenal, quincenal, mensual, bimestral, por unidad de obra, por comisión, por precio alzado o decenal, ¿no? Son los tipos de periodicidades que marcó el SAT. Desde luego definimos el primer día de la nómina, en este caso como la nómina del 17 al 31, 16 al 31, el primer día es el 17, así quedó marcado. Y bueno, si el año es bisiesto o el año de 365 días, los días de la semana, si son 6, es que trabajamos la semana de lunes a sábado, si son 5, significa que trabajamos de lunes a viernes, y el tipo de cálculo se refiere al cálculo del ICR, que puede ser anual, ajustado mensual. Actualmente, para cualquier periodicidad de pago, sea esta semanal, decenal, quincenal, lo que mostramos, las nóminas intermedias se calculan bajo el tipo de cálculo mensual y la última nómina de cada mes y la última nómina del año se calculan a través del tipo de cálculo ajustado. Aquí lo único que tenemos que hacer siempre es tener actualizado el valor del salario mínimo y el valor de la UMA, que pues debe de corresponder a el año en curso. Recuerden que la UMA se actualiza en febrero de cada año y el salario mínimo en enero. Entonces nada más es
teclear los valores correspondientes. El cálculo del subsidio del empleo, recomendamos que se quede con devolución, es decir, que se vaya calculando dentro de cada periodo. Y bueno, aquí tenemos una serie de tablas que vamos a ver ahorita en el apartado de catálogos, que se refieren a la tabla de ICR mensual, a la tabla del subsidio, a la tabla del salario integrado, a la tabla de ICR anual y a la tabla de vacaciones. ¿Cómo podemos calcular la mensualización del ICR de acuerdo a la ley, dividiéndolo entre 30.4 o calculándolo en base a los días del año? ¿Sí? Y bueno, si vamos a pagar prestaciones de previsión social, podemos hacerlo en base a el límite en veces de 1. Por acá también podríamos variar nuestra jornada de trabajo si fuera mayor a 8 horas y podríamos calcular las vacaciones, desglosando el pago de vacaciones en el recibo y haciendo también que se pudiese realizar su pago automático por cada vez que cumpla un aniversario o por complementaria de vencimiento. Tenemos aquí las cuotas del IMSS que podemos variarlas tanto en la parte de los topes o en la parte del porcentaje que le toca al patrón o que le toca al obrero. Actualmente, ustedes saben, desde 2007 no ha habido variaciones al respecto, pero si las hubiera, ahí tenemos los campos para poder variar los porcentajes que tienen que ver con las ramas del Seguro Social, de invalidez, del SAR, de cesantía y vejez, de guarderías, de gastos médicos para pensionados y de Infonavit. También podemos configurar, si es que tenemos pagos de ingresos variables, que la parte variable, para poder integrar el salario con la suma de la parte fija más la parte variable, se haga con relación al cálculo de la parte variable con relación al bimestre anterior. Es decir, si ahorita estamos hablando del mes de marzo, sería con relación a los ingresos variables de los meses del bimestre de enero, febrero o del primer bimestre del año. ¿Cómo se valida la retención del IMSS? La podemos validar con relación al salario diario o con relación al total de percepciones, con lo cual tomaría en cuenta las faltas. Y los días a considerar para la parte variable del salario integrado pueden ser los días calendario o pueden ser el acumulado de los días laborables dentro de ese bimestre anterior. Por lo tanto, también podemos descontar faltas de ausentismo para enfermedad y maternidad dentro de la forma de retención de la cuota de IMSS de los trabajadores. Entonces, de esta manera, estamos visualizando los parámetros de la nómina, que al igual que los parámetros del sistema, también se detallan por cada una de las 99 empresas, ¿no? Entonces, recuerden, están divididos en generales, en cuotas del IMSS y en parámetros de retención, sobre todo del IMSS, sobre todo para el cálculo de la parte variable del salario integral. Bien, ahora vamos a ver la parte que corresponde a los catálogos. Los catálogos de el ASPEL NOI 10 se componen de tablas del sistema, calendarios, tipos de faltas, departamentos, puestos y clasificaciones. Vamos a verlos en ese orden, como les aparece, para que lo podamos entender. Las tablas del sistema están divididas, voy a hacer una, como si fuera a dar de alta una tabla para que ustedes lo puedan observar. Las tablas pueden ser de cálculo, pueden ser de vacaciones, de tipo salario y de tipo faltas. Por ejemplo, las tablas que ya van a aparecer por default son las de el ICR mensual. El NOI solo maneja las tablas mensuales, no puede trabajar con ninguna otra tabla de cálculo del ICR. Entonces aquí vemos que la tabla es de tipo cálculo y NOI solo maneja el límite superior. La tabla en la ley tiene límite
inferior y límite superior. En hoy nada más maneja el límite superior, la cuota fija y el porcentaje. Entonces nosotros podemos capturar directamente estos valores y los actualizando cada año, o tenemos la opción de poderlo descargar dentro del enlace que hace el sistema. ¿Sí? Aquí tenemos una opción en donde podemos importar la información de las tablas del ICR directamente desde la página de ASPE. Ahora, tanto ICR como subsidio, si observamos, son tablas de tipo cálculo. Ahora, también podemos tener, como decíamos, tablas de tipo falta, y esas tablas lo que van a contener es días laborados por semana, días de ausentismo y días a descontar, ¿sí? De acuerdo a lo que diga la tabla. También tenemos tablas de tipo vacación, bueno, tablas de tipo salario integrado, cuyas columnas, básicamente, tipo salario, va a decir antigüedad, días de prima vacacional y cuánto le corresponde, o más bien, a la antigüedad, cuántos días de prima vacacional le corresponde y cuántos días de aguinaldo, que es parte de la integración de la parte fija. Recuerden que el salario integrado es igual a la suma de la parte fija del salario, que básicamente es sueldos, es prima vacacional y es aguinaldo, o alguna otra percepción fija que le demos, pero eso es lo que marca la ley. Y la parte variable, pues pueden ser diferentes cosas, pueden ser horas extras, pueden ser bonos, pueden ser premios, ¿sí? Y si lo configuramos, se va a calcular esa parte variable con respecto a los ingresos del bimestre anterior. Quiere decir que cada bimestre cambiaría nuestro integrado. Nuestro integrado puede cambiar vía el que cumpla yo un año más, o puede cambiar porque tenga yo ingresos variables. Entonces, esas son las dos condicionantes principales por los que cambia un salario integrado. Entonces, esta tabla lo regula. Y la tabla de tipo vacaciones, pues sus columnas son la antigüedad, los días de disfrute que le corresponden por esa antigüedad y los días de prima vacacional. De esta manera, el sistema, cuando ustedes capturen vacaciones, en base a su fecha de alta, calcula cuántos, la antigüedad que tiene, y entonces cuántos días le corresponde de vacaciones, de disfrutar, y cuántos días le vamos a pagar de prima vacacional. Este es el catálogo llamado tablas del sistema. El catálogo de calendario, es decir, ¿qué tendríamos que hacer con este catálogo de tablas? Pues revisarlo igual que los demás a través de nuestro icono de modificar, y ahí es donde nosotros vamos a poder hacer las modificaciones, las altas que se adecúen a nuestro tipo de empresa. En este caso de la tabla del ICR, evidentemente tanto el ICR mensual como el anual como el subsidio podrían tener modificaciones para que nosotros lo actualizáramos cada año, o tienen para que modifiquemos cada año, pero la tabla de vacaciones, la de salario integrado, la de faltas, esas se podían definir nada más de primera vez y ya de ahí pues dejarlo trabajando. Los calendarios, bueno, los calendarios los puedo trabajar. Tenemos el del Seguro Social, cada que empezamos un año, esto se actualiza de tal manera que podamos tenerlo completo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo pondría, no sé, 1 de enero de 2018, porque ahí es donde me estoy basando ahorita, y la tabla se va a recorrer y se va a actualizar para el periodo de el año de 2018, en este ejemplo, ¿no? Obviamente, puede ser 2022, puede ser 2021, la fecha que esté, el año en el que estemos trabajando. De la misma manera, puedo actualizar también mi calendario mensual, bimestral, bimestral, trimestral, semestral. El único que se maneja en automático es el anual. Entonces aquí también, insisto, aquí ya lo vemos, ¿no? Ya actualizado
a fechas del 2018, del año que corresponda. Y igual lo podría hacer con bimestral, con trimestral o con semestral. Bueno, muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve este catálogo? Bueno, este catálogo me va a servir para determinar cómo van a ser los acumulados de cada percepción y de cada deducción. El sistema por default lleva un acumulado anual y por cada percepción y cada deducción lleva otro acumulado dependiendo del calendario que le hayamos configurado. Y además lleva un acumulado de la propia nómina y del mes o del periodo en que se desarrolla esa nómina. Entonces, prácticamente llevamos 4 acumulados por cada percepción y deducción. El catálogo de tipo de faltas no es un catálogo en sí que pueda yo agregarles cosas, pero sí puedo modificar la descripción. ¿Para qué sirve este catálogo de tipo de falta? Para que cuando alguien incurra en una falta, yo pueda determinar si es incapacidad o ausentismo, y entonces ese tipo de falta va a afectar a que se le pague o no el séptimo día, a que se acumule ese día para el reparto de utilidades y a que se acumule o no para las semanas cotizables del Infonavit. Por ejemplo, una incapacidad no le pago el séptimo día por el día que faltó o los días que faltó, pero sí acumula ese día para el cálculo del PTU como día trabajable para el cálculo del PTU y no acumula para semanas cotizables en el Infonavit. Un ausentismo pues me afecta, más bien, perdón, la palabra N significa no afecta. Entonces, no afecta no afecta el cálculo del séptimo día, sí afecta, es decir, no acumula para PTU y no afecta para semanas cotizables, ya que es una incapacidad. Por ejemplo, un ausentismo, pues me afecta totalmente, ¿no? O sea, ni se me va a pagar el séptimo día, ni se va a acumular para PTU, ni se va a acumular para Infonavit. Entonces, estas combinaciones de incapacidad y ausentismo, y si va a afectar o no afectar, redunda en 19 combinaciones. Vean cómo la 17, 18 y 19 se refieren a la incapacidad temporal por riesgo de trabajo, la incapacidad permanente parcial por riesgo de trabajo y la incapacidad permanente total por riesgo de trabajo. Y ahí vemos qué afecta y qué no afecta. Entonces, básicamente, este es el catálogo, perdón, para utilizar. De ahí tenemos nuestro catálogo de departamentos. Recuerden que tanto departamentos como puestos puede ser la clave un consecutivo numérico o puede ser una secuela de letras y números que yo defino. Aquí vamos a aprovechar para empezar a ver algunas cosas que son comunes en cualquiera de los catálogos que estemos trabajando. Voy a marcar aquí un cuadro, un rectángulo, para poderlo ejemplificar, y en el catálogo de trabajadores lo vamos a ver más ampliamente. Estos que voy a nombrar son iconos de uso común, es decir, sin importar en qué catálogo esté, yo voy a tener esos mismos iconos y realizarán la misma función. Uno de ellos es el primero, que sería agregar. Si yo estoy en el catálogo de departamentos, agrego un departamento. Si yo estoy en el catálogo de puestos, agrego un puesto. Si yo estoy en el catálogo de trabajadores, agrego un trabajador. Entonces, esta hojita, este icono de hojita con el signo de más, significaría agregar. El siguiente icono es modificar, es decir, si yo estoy ahí, le doy modificar, puedo cambiar alguno de los campos que tienen que ver con el catálogo. El tercer icono sería eliminar, es decir, borrar del catálogo correspondiente ese registro, pero va a depender en algunos casos de algunas otras condiciones antes de poderse eliminar. El cuarto icono es filtrar. Ese siempre nos va a dar una consulta a partir de la información. Yo puedo obtener un filtro que me dé solo cierta información. Por ejemplo, si yo quisiera ver ahorita solamente del departamento del 1 al 5, pongo un guión
le doy a aceptar. Acuérdense que el guión era rango y la coma era selección. Entonces, aquí ya estoy viendo solamente los departamentos del 1 al 5. Si quisiera volverlos a ver, nada más le doy restaurar. ¿Ok? Obviamente este icono es imprimir la información que estoy viendo. Este de acá sería copiar al portapapeles. Y este de acá es una exportación. Todos los catálogos se pueden exportar o a esos formatos que estamos viendo, ¿no? Excel, texto delimitado, HTML o XML. Basta con elegir el tipo de formato, basta con elegir el nombre o la ruta, más bien la ruta donde se va a grabar. Aquí podríamos decir documentos o podríamos decir un directorio que ustedes tuviesen, y con eso sería suficiente, con un directorio que ustedes elijan, para poderlo hacer la exportación. ¿Ok? Bueno. Vamos a salirnos de este catálogo y ahora vamos a entrar en el catálogo de puestos. El catálogo de puestos, bueno, pues nos va a llevar ahora a, vamos a corregir aquí tantito vamos a borrar este cuadrito, porque es lo mismo, nada más lo abrimos para eso. Bueno, pues aquí tenemos el icono de agregar, el icono de modificar, el icono de eliminar, el icono de filtrar, el icono de la impresión, el icono de copiado al portapapeles y el icono de la exportación. Entonces, como ven, estos son iconos de uso general o uso común en cualquiera de los catálogos que estemos dentro del sistema. Entonces, tenemos aquí nuestro catálogo de puestos. El catálogo de puestos básicamente tiene los campos de descripción de un salario diario y de un salario máximo. Pero dentro de lo más importante es que, porque es un campo de los requeridos para el recibo o el timbrado electrónico, es que en cada puesto definamos a qué clase o cómo están dados de alta dentro de la clase de riesgo de trabajo del Seguro Social. Recuerden nada más que la clase 1 es una clase de riesgo bajo y la clase 5 es una clase de riesgo alta, ¿no? Entonces, una vez que lo dan, le dan guardar. Ahora, otra característica de cualquiera de los catálogos, vamos a aprovechar que estamos en el catálogo de puestos, se refiere al hecho de, si yo aquí pongo un puesto, digamos, de secretaria ejecutiva, aquí vamos a poner un sueldo diario, un sueldo máximo, y vamos a poner aquí clase 1. Si yo aquí oprimo el botón guardar, significa que estoy listo para seguir capturando más puestos. Es decir, si yo aquí le diera guardar, simplemente lo hace y me deja en vacío para que yo pueda continuar. Si yo le doy a aceptar, lo que va a pasar en este caso es de que yo voy a poder grabar esta y continuar hacia otra pantalla, ¿no? O sea, continuar en la pantalla anterior, porque quiere decir que ya voy a hacer otro tipo de labor. Entonces recuerden, guardar es para continuar capturando, aceptar es para guardar, pero ya salirme de la pantalla. El siguiente catálogo que vamos a verificar es el catálogo de clasificaciones. Ese es un catálogo que nos va a permitir agrupar en diferentes reportes y diferentes consultas por situaciones, por ejemplo, como estas que vemos, ¿no? Los empleados administrativos, los empleados administrativos de confianza, sindicalizados o de ventas de confianza, los directivos, etcétera, ¿no? Y bueno, es un campo muy sencillo donde nada más damos a agregar y ponemos tanto la clave, podría ser
y la descripción. Recordando, como decíamos anteriormente, que si yo doy guardar, continúo capturando y si doy aceptar, ya regreso a mi pantalla. Eso es común en cualquiera de los registros de los catálogos. Si nosotros definimos el catálogo de tablas del sistema, calendarios, tipos de falta, departamentos, puestos y clasificación, estaríamos listos para poder empezar a integrar nuestro catálogo principal o uno de nuestros catálogos principales, que sería el catálogo de trabajadores. El catálogo de trabajadores, cuando ustedes le dan clic aquí, puede aparecer de dos maneras, en una forma de tarjeta o en una forma de lista, que es la que más utilizamos. Como ven, aquí tenemos los iconos de uso común, que decíamos como agregar, modificar, eliminar, y se añaden otros que son propios del catálogo de trabajadores, como reingreso, como baja del trabajador, como consulta de su nómina, como acumulados o consulta de acumulado. Entonces, predomina el hecho de tener los iconos de uso común y los iconos ya propios de esa lista. En la parte de abajo podemos ver todos los trabajadores, tenemos filtros, todo el trabajador, solamente los que están dados de alta o ingresos, los que tengan alguna incapacidad, los que estén en finiquito, los que estén en baja, o catálogos especiales, ¿no? Como catálogo de trabajadores del curso, pruebas, consultas, etcétera, ¿no? Aquí podemos hasta generar nosotros ciertos catálogos. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo aquí a nuestra vista tipo lista, que es lo que queremos, vamos a ver qué pasaría al momento de querer ingresar un nuevo trabajador. Vamos a darle agregar. Y entonces recuerden, esta clave del trabajador puede ser de un orden consecutivo o puede ser, como es este el caso, o puede ser este campo que sí lo pueda yo capturar y serían 5 caracteres de números soletes. Evidentemente, como lo estoy dando de alta, el estatus dice alta y empiezo a llenar mis datos. Voy a poner los de un servidor. Y noten que conforme yo voy llenándolo, se va prellenando el RFC, ¿sí? Aquí, sí, está bien, muy bien, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner ahorita fecha de nacimiento real, el lugar de nacimiento real. Es muy importante que lo llevemos bien así. Y bueno, aquí sí voy a inventar ahorita un número de seguro social, ¿no? Aquí creo que necesito un dígito verificador. Ahí ya me lo puso. Ahí, correcto. Y vean, aquí ya me formó el RFC a través de mi apellido paterno, de mi apellido materno y de la primera letra de mi nombre. Así es como se hace. Y desde luego el año, el mes y el día. Pero, ¿qué le faltaría? La homoclave. Entonces yo aquí tengo la oportunidad de dos cosas. Una, validar si este RFC está dado de alta en el Seguro Social o de generar también la homoclave, ¿no? Entonces, tengo esos dos botones, ¿sí? Aquí me dice no está inscrito, vean, aquí estoy validando que no está inscrito, y aquí yo puedo generar el RFC con la homoclave, y ya una vez que lo tengo con la homoclave, podría yo oprimir esto, y ya me dice, ok, este sí está dado de alta, ¿no? Hace rato me decía que no, por el simple hecho de que no tenía la homoclave, ¿no? En el caso del CURP pasa algo similar. Si no me lo sé, puedo darle aquí y me genera la CURP correspondiente, ya que tomó el lugar de nacimiento y los demás elementos que necesita. Si yo necesito clasificar a este trabajador, siempre que tengan un campo en ASPEL NOI 10
con el signo de interrogación, ustedes lo pueden dar y aparece el catálogo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle ahorita ¿sí? Y lo mismo al departamento, voy a elegir un departamento, voy a elegir un puesto, ¿sí? Y entonces me da la fecha de alta correspondiente, aunque pudiera ser otra, ¿eh? Pudiera ser que yo entré a media quincena o a media semana, no pasa nada. Ahora, el salario lo va a tomar o lo toma del puesto, si es que lo definí, y si no, pues aquí lo voy a definir. ¿Sí? Ok, me dice que es mayor del puesto, pero me lo permite poner. Y la jornada puede ser completa, en cuyo caso ya no interviene el salario por hora, las horas por día, los días por semana y los días por periodo, o puede ser jornada no completa, en cuyo caso yo puedo definir cualquiera de estos parámetros del salario por hora, horas al día a trabajar y días a la semana. Vamos a dejarlo ahorita como jornada completa. Y bueno, esta es la fecha de aplicación, que en este caso digamos que fue la fecha de alta, y la forma de pago del trabajador, que puede ser efectivo, cheque o transferencia, ¿no? Vamos a poner, ya como casi todo se maneja, transferencia, y si yo manejo transferencia, entonces tengo que elegir el banco, ¿sí? Y tengo que poner la cuenta de depósito, o sea, con clave interbancaria. Y ahorita voy a poner una. Y la voy a repetir de esta manera. Esta última es obligatoria para el timbrado, ¿sí? Si tengo crédito Fonacot, pues aquí el crédito Fonacot. Y, ojo, la tabla de vacaciones se refiere a la tabla que vimos hace rato, donde estaban los básicos de ley. Al primer año, 6 días de vacaciones, día y medio de prima vacacional, segundo año, 8 días de vacaciones, y así. Pero, si yo tengo diferentes clasificaciones de trabajadores con diferentes prestaciones, yo le podría personalizar tanto para el salario diario integrado como para las vacaciones, crear nuevas tablas y relacionarlas con los trabajadores. De tal manera que puedo tener, por ejemplo, una tabla que hable de vacaciones de personal de confianza y vacaciones de personal sindicalizado, y otra tabla que hable de salario diario integrado de personal de confianza y otra que sea tabla de salario diario integrado de personal sindicalizado y asignarlo aquí, ¿no? Bueno, entonces vemos que a partir de un salario diario por día ya me calculó un salario integrado que básicamente ahorita está calculado en la parte fija en base al total de percepciones que vienen siendo el sueldo y el aguinaldo. Todavía no tengo prima vacacional porque me acabo de dar de alta, y entre los días trabajados calcula el integrado. Ese sería, digamos, con lo que nos vamos a dar de alta en el Seguro Social, ¿sí? Bien, vamos, aquí lo mismo, ¿eh? Recuerden, si le doy guardar, es que voy a continuar dando otro trabajador. Si le doy aceptar, es que ya me voy a regresar y aquí va a quedar. Ahora, dentro de lo que son datos personales, digamos que estos datos de la pestaña de datos generales y la de salario son los que tienen que ver con la parte del timbrado de la nómina. Y bueno, todavía faltan unos más, pero esta parte de datos personales tiene que ver con información del expediente del trabajador. Como ven, su correcto domicilio y su colonia, su población, su entidad federativa, correos para poder localizar, teléfonos 1, teléfono 2, formación académica, profesional, estado civil, tipo de sangre. Eso es parte de recursos humanos, ¿no? Son datos que todos esos alimentándolos, después les pueden dar consultas y reportes muy valiosos, así que se los recomiendo, por favor. Seguro Social, tenemos si el trabajador es de confianza o es sindicalizado, como lo ven ahí. El registro patronal, puede haber múltiples registros patronales. El tipo de jornada, ¿sí? Vean.
puede ser reducida de un día, 2, 3, 4, 5, o completa, como estamos viendo, nuestro turno y desde luego nuestra unidad, nuestro número de unidad médica familiar. Y si ese trabajador tuviera algún descuento por pensión alimenticia, primero lo marcamos y ya luego en movimiento le vamos a meter el monto. En la parte de salud, otra vez son datos de recursos humanos, restricciones de salud, en caso de accidente. Ahorita, después del COVID, infortunadamente mucha gente quedó mal, ¿no? Quedó mal de varias situaciones en su cuerpo, pues eso le restringe su salud, ¿no? Y acá, en la parte de fiscales, ya es para el timbrado, pues vamos a poner el régimen, cualquiera de los regímenes que ven en el que se encuentre dado de alta. Vamos a poner aquí sueldos, y el detalle del régimen nos lleva a la parte de qué va a grabar, ¿no? Los asimilados a salarios normalmente no graban ICR porque ellos declaran y también luego pues tienen su seguro de gastos médicos mayores y pues tampoco se les descuenta seguro social. Entonces, es muy importante, aparte de que es un dato obligatorio, puede ser cuadrito naranja, igual a dato obligatorio para el timbrado. Bueno, aparte de que es obligatorio, tenemos la situación de detallar cuál es su régimen. La entidad federativa donde presta el servicio, el tipo de contrato que maneja, ¿sí? Vamos a ponerlo así, y el tipo de jornada, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Sí, ahí no hay que inventar, hay que poner lo que es. Muy bien, ahora, ahorita lo voy a registrar. Vamos a darle a aceptar. ¿Cómo es su contrato? Si es permanente, si es eventual de la construcción o si es eventual del campo. Si es eventual, obviamente van a poner la fecha de inicio y los días de duración del contrato. Y ya una vez que lo registramos, ahora voy a consultarlo para que vean varias cosas que quería yo mostrarles. ¿Qué es lo que va formando ya el expediente? Evidentemente, como puedo entrar a modificar, le puedo seguir agregando cosas que no haya capturado originalmente. Pero aquí tenemos su histórico de sueldos. Ahí va a ir esto. Hagan de cuenta que es el histórico para el Seguro Social. Cada cambio del sueldo que haya generará una fecha, un salario diario y un integrado, ¿no? Con una parte fija y una parte variable. El historial de sueldos también lo pueden ver de manera gráfica, ¿sí? Perdón, aquí nada más voy a referirme a la trayectoria, porque aquí también tendremos el histórico como parte de recursos humanos de los puestos, si es que ha ido cambiando de puestos, y el histórico de vacaciones. Aquí tendríamos gráficamente su historial de sueldos mostrado conforme se vaya desplazando. Y tenemos la oportunidad de capturar, en el caso de otros seguros, como podría ser gastos médicos personales, que detalle los datos de su familia, si labora o no en la empresa y si es beneficiario, y en sí los beneficiarios y el reparto de los porcentajes, en el caso que le tengamos un seguro. Podemos agregar todos los beneficiarios que queramos con este. Ahora, ¿cuándo? Esto también es, todo esto como ven, a partir de lo que estoy platicando ahorita, ya no son datos para el cálculo de la nómina, son datos para recursos humanos, ¿no? Son campos de información para recursos humanos. Aquí en capacitación, por ejemplo, nosotros podemos tanto consultar cursos disponibles como agregarlo. Por ejemplo, aquí vean que yo tengo una serie de cursos como enfoque de la función del ejecutivo, enfoques principios pedagógicos, excelencia en el servicio, migración, etc. Voy a tomar este para hacer cierta concordancia y le voy a decir que este se va a programar, por ejemplo, bueno, de acuerdo a las fechas que tengo aquí, vamos a poner que se va a hacer el día 20 de enero de 2018 y va a terminar el 21. Obviamente tendría que ser las fechas reales, ¿no? Entonces, aquí ya lo programé, ya lo puse programado, pero ahora lo que puedo hacer es agregarle
ese curso a ese trabajador. Y así le puedo poner todos los cursos que necesite. ¿Sí? Entonces, aquí son dos cosas. Asignación para programación de cursos y luego la historia de los cursos que ha tomado, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que estos ya lo fueron ellos, lo fue esta persona tomando, ¿no? Y bueno, tenemos información adicional que eran los campos libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner lesión de pierna derecha, ¿no? Y la estatura, mide 1,80 y el color de los ojos, no, perdón, la prueba de COVID tiene PCR, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo eso, insisto, es información para recursos humanos. ¿Ok? Bueno, una vez que terminamos, pues vamos a aceptar y ya queda actualizada la información. Esta información del catálogo de trabajadores también pudiera provenir, se puede importar, exportar, importar hacia Excel, por ejemplo, pero también puede provenir, de una plantilla de Excel. Es decir, yo puedo importar, para agregar esa información. Entonces me mete en un asistente en el cual me pediría, si es de Excel, me pediría de dónde está ubicado el archivo que yo llené con la plantilla del catálogo de trabajadores. La ruta de default es algo larga porque tiene que ver con la carpeta de archivos de programas, pero ustedes la pueden copiar y la pueden poner en alguna ruta mucho más accesible, mucho más corta, ¿no? La ruta de default es archivos de programas x86, Common Files, Haspel, sistemas Haspel y luego evidentemente NOI 10, ¿no? NOI 10 y hay una carpeta de ejemplos y en esa carpeta de ejemplos, por ejemplo, vemos trabajadores, ¿no? Entonces, ya en función a eso, nosotros podemos agregar o actualizar información y esa plantilla lo que va a contener es una serie de columnas que podemos llenar. Ahorita la mostramos por fuera y podemos, con la información que tenga esa plantilla, podemos o bien agregar información o bien actualizar. Para actualizar tendría yo que exportar y luego volver a importar, ¿no? O sea, exportar, modificar en Excel y luego volverla a importar, ¿no? Entonces, básicamente esa es la parte de la importación desde una hoja de Excel del catálogo. Una vez que elegimos nuestro archivo de Excel, nos va a mostrar el primer renglón de esa hoja de Excel y de este lado lo está relacionando con los campos de la base de datos del NOI 10. Aquí vemos su clave, su apellido paterno, materno, todos sus datos, y podemos darle siguiente, en cuyo caso vamos a llegar a una pantalla donde nos va a validar y nos va a decir si está correcto o no correcto. Esto siempre lo va a validar para podernos definir si se va o no a actualizar. Es decir, si tenemos este iconito, significa que hay un error en la hoja de Excel y no nos va a poder agregar esta información. Básicamente, por ejemplo, uno de los errores puede ser que la hoja de Excel ya contenga la clave, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, que vemos claramente que aquí las tenemos, y entonces no puede agregar bajo un número que ya existe, ¿no? Si nosotros tenemos duda de por qué está mal, simplemente le podemos pegar aquí en reporte, y entonces ya nos da un reporte de lo que tiene. Aquí a lo que yo les decía, ya está duplicada. ¿Qué tendríamos que hacer?
ir a la hoja de Excel, cambiar la numeración y entonces ya con toda seguridad podríamos hacer nuestra importación. Entonces recuerden, en esta opción de importación, nuestro primer paso es seleccionar, por ejemplo, si el formato va a estar en Excel o en texto o en XML, el archivo de importación. Seleccionamos la ruta, que aquí la vemos, es una ruta larga, archivo del programa X86, archivos comunes, ASPEL, sistemas ASPEL, no hay 10 ejemplos y el archivo de trabajadores. Podemos agregar o actualizar, en este caso vamos a agregar. Al darle siguiente nos muestra el primer renglón, ¿sí? Y al darle siguiente nos da ya un estatus, una valoración de la información antes de poderla ya poner dentro de mi catálogo, en este caso de trabajadores. Y si está todo bien, pues procedemos a darle iniciar y bueno, nos saca algún mensaje, ¿sí? Y nos los incorpora el mensaje de actualización y ya nos incorporó a nuestro catálogo, ¿no? Entonces, este archivo, si lo queremos ver por fuera, voy a permitirme entrar. Aquí lo tenemos. Vean, esta es la carpeta archivo de programas, archivos comunes, ASPEL, sistemas ASPEL, no hay 10 ejemplos. Aquí tenemos trabajadores. Bueno, vamos a abrirlo en Excel para que lo podamos visualizar. Y básicamente ese archivo van a ver que contiene dentro de sus columnas los diferentes campos. Aquí tenemos clave de trabajador, apellido paterno, apellido materno, nombre, salario, sexo, fecha de nacimiento, fecha de alta, seguro social, CURP, RFC, calle, colonia, población, código postal, teléfono 1, teléfono 2, es decir, todos los campos que ya vimos en la alimentación, digamos, manual, aquí estarían vertidos, y campo que no llenen, bueno, pues después lo tendrían que capturar dentro del sistema. Entonces, este fue el tema de cómo podemos tanto dar de alta a través de agregar directo en el sistema o a través de una importación de una plantilla de Excel y utilizar nuestro asistente. Bien. Hasta este momento cerramos este primer módulo en donde incluimos la instalación, la parte de la configuración de parámetros del sistema, parámetros de la nómina y la definición de los catálogos, donde abarcamos las tablas del sistema, calendarios, tipos de falta, departamentos, puestos, clasificaciones y desde luego vimos ahorita nuestro catálogo de trabajadores. Vamos a ver un catálogo más, que es el catálogo que permite hacer los cálculos de las percepciones y de las deducciones. Dentro de este catálogo, obviamente tenemos otra vez nuestros iconos de agregar, de modificar o de eliminar, en este caso, alguna percepción o una deducción. En este catálogo, por default, el NOI 10 nos carga 1. Todo lo que empiece con P son percepciones, todo lo que empiece con D son deducciones. Y vamos a ver algunas características para que vean todo cómo se puede calcular. Bueno, en primer término vamos a ver, por ejemplo, una percepción básica que es el sueldo. Todas las percepciones empiezan con P y su estatus puede ser de alta, baja, cálculo o inactiva. Evidentemente, cuando esté de alta es cuando la van a ver reflejado en el recibo y van a poder timbrarla. Cuando esté de baja, pues no, lo contrario. Cuando esté de cálculo, solamente acumulará un cálculo interno, pero no se reflejará ni en el XML ni en el PDF. Y cuando esté inactiva, pues tampoco procederá, pero la diferencia entre baja e inactiva significa que inactiva lo puedo volver de alta, ¿no? En cualquier momento. Por ejemplo, una percepción como el PTU y el aguinaldo, que solo se utilizan
una vez en el año, se puede mantener como inactiva y cambiamos de inactiva a alta en la nómina que corresponda al cálculo del aguinaldo o al cálculo del PTU. Bueno, de ahí, después del estatus, tenemos su descripción y tenemos una fórmula. La fórmula, hay percepciones o elecciones que no tienen fórmula porque lo vamos a capturar directamente como importe, pero si yo necesito poner una fórmula, entonces aquí también puedo aplicar una clasificación, es decir, si esta percepción o esta deducción solamente aplica a cierta clasificación de empleados, como podría ser un descuento de cuota sindical, y en la fórmula nosotros contamos con una serie de símbolos, de funciones como el @sí, que es un condicional, y de campos de la base de información. Por ejemplo, esta fórmula dice, es una condicional que tiene que tener la propia condición y luego qué se hace cuando se cumple esa condición, que es verdad, o cuando no se cumple, que es falso. Entonces aquí dice la variable SDO. Si yo busco aquí la variable SDO, me va a indicar que es el salario diario. Sueldo del periodo. Sueldo del periodo quiere decir el salario diario por los días que se elaboró, ya descontando si hubiese faltas. Y la variable SVAC sería la parte de las vacaciones, ya más o menos las variables, conforme se acostumbren, pues empiezan a darle una simbología para que a ustedes se les facilite saber de qué se trata. Y si no, pues aquí está, ¿no? Sueldo pagado por vacaciones. Entonces, si yo trabajé 15, digo, si mi periodo es quincenal y yo trabajé, vamos a decir, 9 días, porque 6 me fui de vacaciones, entonces la condicionante dice, si el sueldo del periodo, que es el salario diario por los días laborados, menos los días de vacaciones, es mayor a 0, entonces simplemente voy a especificar en el sueldo lo que es el sueldo del periodo menos lo de vacaciones. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, el sueldo del periodo es el salario diario por los días del periodo, en este caso 15. Si yo salí de vacaciones 6 días, en el sueldo me va a poner lo de 6 días. Yo puedo desglosar según los parámetros, por eso esta fórmula inclusive puede variar. Yo puedo desglosar en un renglón el valor del sueldo y en otro renglón el valor de las vacaciones. O simplemente puedo ignorarlo y poner solo el importe del sueldo como si yo hubiera elaborado los 15 días, ya que se me paga por no asistir. Lo que siempre va a venir en un renglón, en el caso de las vacaciones aparte, es la prima vacacional. Entonces, bueno, aquí tenemos las condicionales. Luego, la aplicación de esta percepción, en este ejemplo, ¿va a ser general o individual? Bueno, pues es general, ¿no? Porque es el sueldo. Si fuera anticipo de nómina, sería individual, porque tengo que determinar a cuál o cuáles trabajadores le voy a aplicar el anticipo de sueldo. La nómina puede ser normal o especial. Las nóminas especiales son aquellas en que se aplican ciertas percepciones y ciertas deducciones. Normalmente la gente que ya empieza a manejar el NOI, cuando hablamos del tema especial, dice, la nómina de aguinaldo y la de reparto de utilidades. Eso es en parte correcto, porque una nómina especial, sí, efectivamente, el mejor ejemplo sería la nómina de aguinaldo y la nómina de prima de PTU, de participación de utilidades, pero puedo hacer una nómina donde entregue el fondo de ahorro y sea una nómina especial. Puedo hacer una nómina especial para entrega de comisiones o de productividad semestral y también sería una nómina especial y tendría ciertas percepciones y ciertas deducciones. Entonces, la conclusión de esto es que cuando una percepción o una deducción está marcada como normal, participa dentro de una nómina normal, y cuando está marcada como especial,
participan dentro de las nóminas especiales. En los parámetros de la nómina viene definido un cuadro donde yo digo si es nómina normal o es nómina especial. Ahora, esto sí le corresponde solo a percepciones. Esta percepción es fija o variable. ¿Para qué? Para el cálculo del salario diario integral. Luego, esta percepción se usa para gratificaciones anuales como PTU y primas. Aquí sí sería configurable para una percepción como PTU. Esta percepción se paga en especie o se paga en destajo o es prestación de previsión social. De acuerdo a las características, activaríamos el cuadrito. Y si esta percepción, en lugar de calcularse con una fórmula, depende de una tabla que yo tendría que definir de cálculo, bueno, pues entonces le asigno esa tabla, ¿no? Si no, no le asigno nada. Ahora, ¿cómo se va a acumular de mis calendarios? ¿Se acuerdan que hace rato vimos los calendarios? Esta percepción de deducción, de acuerdo al calendario de seguro social, mensual, bimestral, trimestral o semestral. Y aquí solito va a ir acumulando el monto del periodo y el monto anual, ¿no? Y necesitamos para timbrar, si esta es de estatus alta, percepción de deducción, ponerle la clave SAT correspondiente a percepción o a deducción. Eso es importantísimo que quede correcto. ¿Ok? Bueno. Ahora, solo las percepciones tendrán base fiscal. Hace rato comentábamos el catálogo de bases fiscales, que pueden ser hasta 9. Y entonces vemos que el sueldo es totalmente gravable para ICR, para Seguro Social, para impuestos sobre nómina y para PTU. Pero, por ejemplo, si ahorita yo viera horas extras dobles, de acuerdo a lo que dice la ley, me voy a encontrar con que las bases fiscales ya son diferentes. Para ICR es parcialmente gravable, determinado contra el valor del UMA. Y entonces, si el salario diario es mayor del UMA, entonces solamente la mitad del valor de las horas extras se graban. Y si el valor de las horas extras entre dos supera las 5 UMAS, ¿sí? Entonces, graba la diferencia que hay entre la mitad del valor de las horas extras y 5 UMAS. O sea, aquí el tope de grabado de las horas extras dobles lo determinan 5 UMAS. Y para el seguro social es exento, y para el impuesto sobre nómina gravable y para PTU es exento, ¿no? Eso lo determina la ley del ICR. Y por ejemplo, aguinaldo, independientemente de la fórmula para calcular el aguinaldo, que se va a ver en otra cápsula, tenemos la definición de ICR para gratificaciones anuales y primas. Entonces, si por ejemplo, en el caso de las deducciones que no tienen base gravable, solo le corresponde a las percepciones, si yo ahorita diera de alta un ejemplo para que ustedes lo capten, vamos a poner la de 120 y le pongo aquí cuota sindical y le pongo como fórmula que es el salario diario por el 2% y le pongo aquí que es para los sindicalizados. Voy a poner aquí a este. Entonces, aunque aquí diga de aplicación general, este filtro de sindicalizados va a hacer que solo a los trabajadores que en el campo de clasificación los haya yo definido como sindicalizados, les va a hacer este descuento. Y obviamente, bueno, pues aquí tendría yo que definir la clave SAT correspondiente a la parte de cuota sindical, ¿sí? Y ahí estaría integrada
mi nueva deducción y lo puedo hacer de la misma manera con las percepciones. Entonces, resumiendo esta primera cápsula, ya sabemos instalar nuestro programa, sabemos lo que significa los parámetros del sistema y los parámetros de la nómina, sabemos los diferentes catálogos que conforman al NOI y cómo los podemos alimentar. Hasta aquí esta primera cápsula.